Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Republic Podcast. De antemano, dándole las gracias a todas las personas por su amor, por su cariño, por su soporte en los videos anteriores. Hoy, dando las gracias a todas las personas que sigan suscribiendo, activen notificaciones y comenten y difundan el contenido de Republic Podcast, de los masterclass, de las entrevistas de todos los sábados, a todas las personas, a los amigos relacionados, a los tíos, a todas las personas, no importa, a todas las personas. Damos las gracias también a nuestros patrocinadores, a Guzmán García Hijos y al doctor Vladimir Caraballo por ser nuestros patrocinadores oficiales y que siempre nos dan apoyo fielmente y nos dan seguimiento con este podcast. Hoy tenemos un súper invitado importante de un tema que se habla mucho, pero queremos indagar más en este tema. Pero sin antes, vamos a darle la bienvenida a Disraeli Pérez y Alberto Fortunato. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, Alberto? Excelente, ¿no? De verdad, súper contento con todo el apoyo, como tú has dicho, que hemos recibido y invitar a las personas que nos sigan en nuestro canal de Republic Podcast en YouTube, nos sigan en Instagram, Republic Podcast RD, nos sigan en TikTok, en Spotify y en Apple Podcast, para así estar al tanto de todo el contenido que venimos creando y que seguiremos trayéndole durante el resto del año. Disraeli y Jason, hoy tenemos un invitado de lujo. Así es. Y digo de lujo porque viene a abordarnos un tema que es sumamente esencial. Y esencial no solo para los seguidores de nosotros acá en República Dominicana, sino a nivel internacional, que sé que tenemos una buena y gran audiencia que nos siguen de distintas partes del mundo. Y vamos a tratar de ver cómo segmentamos este podcast para abordar un poco de cada uno de esos temas. El invitado de hoy es economista, asesor fiscal internacional, experto en impuestos y planificación empresarial. Es CEO de una firma que se llama Huelli Group y estará aquí hablándonos todo lo relacionado o el ABC en materia impositiva. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos Martínez Portes. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por estar aquí. Yo muy contento. Cuando Jason me escribió, obvio, me interesó mucho participar y el contenido que tienen del podcast y espero poder enriquecer un poco todo lo que ustedes hacen aquí. Muy bien. Gracias a ti por el honor de verdad de traer aquí y dar un poquito de luz a los asesores, a clientes, a todas las personas. Sí. Carlos, vamos a empezar por el inicio. Dame un poquito de tu biografía, cómo tú iniciaste este proceso de temas impositivos. Danos un poquito de tu biografía, por favor. A mí me tocó tener primero la experiencia dentro de la DGI. A mí me tocó crear lo que fue la gerencia, o es la gerencia de investigación de fraudes y delitos tributarios. Fue en la gestión de Magín Díaz. Yo empecé ahí, tuve capacitación por parte del Tesoro Americano, la Guardia de Finanzas de Italia. Y eso me ayudó mucho a, digamos, entender todo el panorama tributario en un ámbito global. Porque esa gerencia, como su nombre lo dice, se dedicaba a investigar realmente quién estaba haciendo fraude. Qué tipo de fraude estaban haciendo las empresas, los individuos. Y después de que me tocó salir, creé la empresa Huelli Group. Y ahí es donde yo, con la experiencia que tuve internamente en DGI, me di cuenta de muchas de las debilidades que tenían las empresas en República Dominicana. ¿Por qué terminaban haciendo fraude? Muchos eran por desconocimiento, porque no había una buena asesoría por parte de los contables y era más fácil decirle compra una factura, ¿no? Y vamos a hacer esto y supuestamente te lo simplificaban y terminaban dándole un problema mayor a la persona. Entonces, viendo eso, Huelli Group nació con ese sentir. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas realmente a tener una buena contabilidad, una buena declaración de impuestos, que no caigan en ese tipo de situaciones? Porque me tocó ver muchos casos en los que la gente, cuando llegaba a la gerencia, pues perdían básicamente el patrimonio. Wow. Por el tamaño de la deuda, más que nada. Porque no sabían que estaban haciendo fraude. Entonces, evidentemente, cometieron un delito y dices, bueno, tienes que pagar. Todo lo que te dijeron que era que tú te estabas ahorrando no era un ahorro, era un fraude. Entonces me di cuenta de eso y gracias a Dios la firma ya va para 5 años, hemos tenido buen respaldo, un buen crecimiento.
gracias a Dios, y ese es nuestro norte. O sea, de ahí donde empezó todo. O sea, me tocó tener esa clase, esa experiencia muy buena, que fue estar dentro de la DGI y creando esa área. Y bueno, después ya ponerlo en práctica en el sector privado. Ok. Perfecto. Tú sabes que yo quisiera ya fuera de entender lo que es tus inicios, empezar con una pregunta un poco diferente y hasta un poco jocosa. Y es, ¿qué es lo más absurdo o costoso que has visto hacer a alguien por no entender o no saber de sus impuestos? Bueno, eso, como puedo poner uno de los casos que me tocó ver estando como, como gerente en la DGI. Y hubo una vez una oficina de abogados que nosotros notificamos. Primero, cuando uno trabaja en la DGI, tú lo que ves son números. Y porque tú que lo que ves es el RNC. RNC. O sea, tú no sabes ni de quién es la empresa. Que antes que tú sigas, para mucha gente que no sabe, el RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes, que es como si fuera el ID. Exactamente, de el ID cada tributario. empresa. ID Exacto. tributario. Es Sí. el DNI de cada empresa. Exactamente. Ujú. Entonces uno ve los números. Ya después cuando tú mandas la notificación y viene la respuesta, tú dices, mira, es una oficina de abogados. Pero cuando le decimos, mándame la factura que tú estás justificando esta operación, una factura en ese momento era de más de 100 millones de pesos. Wow. Y cuando nos entregan la factura decía una funda de cemento. O sea, No. ¿Es verdad o...? No, es verdad. Wow. No es verdad. O sea, No lo no, creo. Carlos, no me digas eso, que vamos parando todo el mundo de aquí. No, Sí, por- vamos a dejar esto vacío. Por eso, había veces que me daban ganas de hacer eso, porque uno decía, pero ¿cómo es posible? O sea, no obstante están haciendo el fraude, o sea, no lo hacen bien. No lo porque hacen mínimo hazlo bien, ¿no? O sea, Qué loco. Vale. dame Exacto, claro, como que... justifícalo. ¿Cómo una funda de cemento, 100 millones de pesos, una oficina de abogados? Entonces tú dices, primero, ¿qué te dice el Código Tributario? Todo es deducible mientras te ayuda a mantener, conservar o aumentar la renta, ¿no? O sea, que sea de tu giro de negocio. Yo como una oficina de abogados no tengo que voy a gastar 100 millones de pesos en lo que sea que no tenga que ver servicios legales. Exacto, de asesoramiento legal. Exactamente. Y menos entonces una funda de cemento. Exactamente. Bueno. No, absurdo. Había cosas así realmente absurdas que la gente como que no repara y no cuida bien su empresa a veces. Eso parece un sketch de los Monty Python al tú señalarlo, de verdad. Muchas cosas. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de delitos más frecuentes en el tema impositivo que se dan en nuestro país en general? El más común es, hasta que yo estuve ahí y me imagino que puede continuar un poco, es el tema de comprar facturas para Ok. deducirte el ITEVIS. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Para que la gente Ujú. entienda el contexto. Lamentablemente hay asesores que te dicen, mira, si tú tienes que pagar ITEVIS, yo te puedo dar facturas para que tú no pagues el ITEVIS. Entonces te cobran un porcentaje. ¿Esa factura con comprobante fiscal o solamente Ajá. la factura? No, factura sola? con comprobante fiscal. Ah, perfecto. Supongo que tú tienes que pagar $1 millón este mes a la DGI y viene un asesor creativo y te dice, mira, yo tengo una factura que te puedo vender por ese $1 millón y tú me vas a dar el 30-20% del ITEVIS. La gente lo ve fácil, lo ve muy fácil, el hecho de que, ok, yo te compro la factura, no hay problema, me lo deduzco, no se lo pagué a la DGI, me ahorré 800,000 pesos de ITEVIS. Ok. ¿Verdad? O sea, es un negociazo. Pero realmente todo tiene una trazabilidad. Y como dicen los americanos, ¿no? Follow the money. Follow the money. Y en impuestos es así, o sea, no hay posibilidad de que tú puedas presentar una factura si tú no tienes todo un componente que te permita admitirla para la DGI. Un comprobante de pago, Exacto. que salga de tu Tiene cuenta que haber una bancaria el cronología pago. lógica de Claro. cada uno de esos ingresos y egresos que hace una Exactamente. empresa. Claro, como dije, que la factura esté relacionada, o sea, una serie de conceptos. Y ese es lamentablemente el que más, yo puedo decir el más burdo, Ok. pero el que más se proliferó. ¿Y Y cuáles el- otros más?
Tú tienes a veces abultamiento de costos que no tiene nada que ver con lo mismo de la empresa. Operaciones que te crean, algunos te crean una sociedad paralela a la empresa, en la cual simulan operaciones entre ellas, que no es propiamente vender facturas, sino simular servicios o prestaciones de servicios. Pero se les olvida que el código establece que o por el principio de precio de transferencia, que cuando una empresa tiene más de un 50% de relación con la otra, se presume que hay un control indirecto o directo, y tú tienes que hacer un estudio de precios. Es decir, tú tienes que mostrar que el precio que tú le estás vendiendo de la empresa A a la B es un precio de mercado, que no lo estás inflando para que la otra empresa no pague impuestos. Me explico. Si tú tienes que la empresa B tiene un beneficio de 1 millón, la empresa A le hace una factura de servicios por 1 millón, ¿verdad? Eso es 0 más 0 y 0, ¿sabes? Sí, claro. Pero tú dices, okay, ¿qué servicio le diste? No un asesoramiento. Bueno, dame tu estudio de precio de transferencia, que tu asesoramiento en el mercado vale 1 millón de pesos. Entonces ahí es donde tú tienes que demostrar que realmente no fue una operación simulada, ¿no? Ese tipo no tendrá la venta de facturas, sino una simulación de operación, que puede ser un poco similar, pero aquí tratan de entrar con la figura jurídica de que sí existió realmente y que la empresa es real. ¿Tienden a estar legalmente constituida o solo es una pantalla? En el segundo caso que hablo de esto de precios, está legalmente constituida. Puede darse el hecho de que se esté materializando el pago, como en el primer caso no daba, ¿verdad? No está el pago. Puedes tener una factura real, puedes tener un pago real, pero el precio no es real, porque no son precios de mercado. Wow. Ya. Algo que, para entrar en el tema del sector inmobiliario, algo que yo quería preguntarte para culminar esta parte es, ¿cómo se dan ese tipo de notificaciones por estafa o por fraude? O sea, una persona puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cómo se maneja ese tipo de cosas? ¿Le dan seguimiento? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo te puedo hablar de... la DGI es una muy buena institución, digamos, que tiene un equipo profesional muy bueno, que independientemente lo que transcurre en el tiempo, hay gente capacitada que sigue los procedimientos que están establecidos en los manuales. ¿Qué ocurre? Que tú tienes más de 170,000, 180,000 contribuyentes y la DGI tiene 3,000 empleados. Aunque tú automatices, digamos, cómo van a ser las notificaciones para fiscalización, no hay forma de que tú puedas abarcar todo el universo de contribuyentes. Entonces la DGI suele usar parámetros para decir a quiénes van a fiscalizar. En su momento se hacían planes sectoriales, que tú decías, este año yo voy a fiscalizar a los del sector construcción. Y tomabas una muestra de los que tú veías con ciertos indicadores que se miden en la DGI para ver cuáles no están pagando impuestos y los notificabas. Pero en los últimos años, hasta el 2019, se estaba trabajando con un modelo de riesgo tributario, que es tú perfilar a los contribuyentes por riesgo. Es decir, si tú eres un muy buen contribuyente que pagas tus impuestos a tiempo, que no te llegan notificaciones de omisiones, que no te llegan notificaciones de fiscalización, tú estás en un indicador verde. Pues yo soy de eso, porque a mí nunca me ha llegado nada y no hago nada con mi compañía. Entonces ahí la DGI no te va a perseguir, pero si tú eres uno que pagas tarde, que siempre tienes morosidad, que tienes adeudos, que tienes notificaciones, irregularidades, te pone una categoría roja. Y ahí la DGI te va a estar siempre, como decimos, checando. Exactamente, respirando en la nuca, ¿no? Eso es el modelo de riesgo tributario. La fase de implementación estaba avanzada. Me imagino que la DGI continuó con este modelo porque es hacia donde están yendo las administraciones tributarias de América Latina. Sí, para eficientizar también el tiempo. Por lo mismo que digo, o sea, es difícil tú administrar todos los contribuyentes, pero tú tienes que ir sobre aquellos que realmente tú entiendas que sí te va a dar un retorno el tú auditarlo. Y Carlos, para ir con Alberto directamente, algo que es un mito o una realidad que quiero ahí mismo abordarlo. Hay muchas personas, en estos días, Alberto y Israel, y quizás tú lo viste, una persona o salió en internet de que los bancos o la DGI está en notificación de que de dinero te entra o no a la cuenta. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Desde que la DGI tiene acceso a todos los movimientos generados por el punto 15
tiene Sí. tiempo de eso. Cada vez que tú haces una transferencia interbancaria, pagas con cheque, se genera el 0.15%. Y esa información le llega mensualmente a la DGI. Es decir, la DGI desde hace mucho sabe el movimiento bancario de las personas físicas. Con la modificación de la Ley de Mercado de Valores en el año 2019, se dio autorización a la DGI para acceder directamente a los bancos y pedir información bancaria adicional, Ojo con eso. que son dos puntos diferentes. Uno, lo que le llega automático a la DGI todos los meses por el punto 15, 0.15. pero ahí tú vas a tener transferencias, cheques y demás. Y lo otro es que la DGI puede solicitar directamente ya a los bancos que manden cualquier información bancaria de la persona que sea. Y los bancos tienen el deber de enviarle la información a la DGI. Pueden pedir, dime cuáles son las tarjetas de crédito que tiene, cuáles son los préstamos bancarios, cuáles son sus cuentas bancarias, mándame los estados de cuenta de los últimos 5 años. Y la DGI tiene acceso a eso y lo puede solicitar caso por caso. Ok. Carlos, tú sabes que hemos ido haciendo como un pequeño recorrido desde lo general para luego enfocarnos en el sector que tal vez es el que más nos consume, las personas que trabajan en el sector inmobiliario, que tienen inversiones o le interesa este tipo de tópicos. Yo quiero entrar con una pregunta muy puntual. Y ahí voy a tocar el tema del sector inmobiliario. ¿A qué régimen un agente inmobiliario debe de acogerse para tener una tributación, vamos a decirlo así, que le sea favorable a la hora de presentar impuestos? Principalmente, por ejemplo, vamos a ponerlo más específico. En el caso de los asesores, que son independientes, que no tienen empresas, ¿cuál es el régimen recomendable para estas personas físicas? Yo siempre le recomiendo el régimen simplificado de tributación, el RST. Ajá. Hoy el tope son 11 millones y algo de pesos anuales de ingreso para tú permanecer en el régimen. Y realmente es bueno porque te lleva a pagar menos impuestos. Tiene la ventaja de que tú no tienes que estar reportando mensualmente a la DGI. No pagas anticipos del próximo año de tus ingresos. Como te tienen que hacer la retención del 10% y del 18%, tú básicamente el año que viene, si tienes que pagar algo, es muy poco. Cuando tú presentes tu declaración en el mes de febrero del año siguiente. Las personas que van a mi oficina, nosotros nos gusta siempre a la persona decirle lo que le conviene. Hay quienes no lo recomiendan, hay asesores que no lo recomiendan porque entienden que pierden una iguala. Pero a mí lo que me interesa es que realmente la persona tenga lo mejor, Ujú. ¿verdad? Sí, porque el RST es una vez al año. Una que vez te al hace año. Una declaración jurada. Claro. Pero tú lo estás asesorando bien. Tú le estás diciendo a ti lo que te conviene es el RST. Y hay otros que no dicen, sí, también quiero que me llegue la contabilidad, no hay problema, pues, se maneja la contabilidad aparte para estados financieros. Pero tributariamente es un régimen que tú lo declaras una vez al año. Cada vez que tú emites tu factura te retienen el 10% de impuestos sobre la renta y te retienen el 18% del ITEVIS. No tienes que estar preocupándote por gastos, no tienes que estar preocupándote por presentar mensualmente a la DGI, no vas a pagar anticipos el año que viene, no vas a pagar más impuestos que la diferencia que te toque pagar de impuestos sobre la renta. Sí la hay. Entonces, realmente los que pueden acogerse, yo siempre se lo recomiendo. O sea, es el mejor régimen que puede tener un profesional independiente, porque lamentablemente nuestro código tributario no está preparado para la tributación de personas físicas. Wow. O sea, Wow. Eso es un buen punto. Increíble. es la realidad. O sea, tenemos un código tributario que casi penaliza a la persona física que quiera declarar. Es cierto. Vaya. Sí. Antes de pasar con Disrael y con Jason, quiero aprovechar esa misma pregunta para que tú no des o le des a la audiencia, ¿no? Un alivio y que no lo vean todo como un castigo, porque realmente cuando se habla de los impuestos, que como bien dice su Abruma mucha nombre, gente. y bien Sí. lo viendo en una entrevista, impuesto es algo impuesto que te están imponiendo, no es algo que tú Exacto. quieres hacer. Claro. ¿Cuáles son esas 3 facilidades o ventajas fiscales que una persona física tiene
y por desconocimiento y educación financiera no lo sabe? Mira, una de estas es el RCT, que muchas personas no lo saben. No se lo sugieren y realmente es una ventaja, porque desde que tú te formalizas, no es lo mismo que tú vayas a una empresa a ofrecer tus servicios y que una empresa te diga, ok, das comprobante. Si le dices que no, pues la empresa difícilmente te contrate cuando es una empresa formal. Entonces, cuando tú tienes ya en el régimen, estás, digamos, inscrito, eres formal ante la DGI, estás pagando tus impuestos y la empresa puede contratar tus servicios, eso automáticamente te genera tener más clientes. Lo segundo es que si tú no estás en el régimen, muchas veces las personas y declaran en el régimen ordinario, desconocen que, por ejemplo, lo que es el pago del IPI es deducible de impuestos para la persona física. Y muchos no lo conocen. Atención, que aquí sí. bastante Eso gente te lo que dice el preguntan código. del IPI. Sí. La gente dice, pago el IPI, ¿verdad? Y me toca, y los que declaran como personas físicas desconocen que eso es deducible de impuestos sobre la renta. Y lo dejan pasar. De igual manera, si tú ya tienes, por ejemplo, más actividad económica, que tú estás como profesional independiente y estás declarando, tú puedes empezar a justificar ciertos gastos que en su momento tú no justificabas. Y depende mucho de la actividad económica. Por ejemplo, preguntan mucho si los gastos de restaurante son deducibles o no. Y yo siempre digo, depende. Si tú te dedicas a servicios y tú vas a un restaurante a tener una reunión con un cliente, claro, exactamente, tenemos reuniones. Claro, eso es 100% deducible. Gasolina, por ejemplo, puede ser. La gasolina es 100% deducible. Que tú puedas justificar ese tipo de gastos, a veces la gente no lo sabe. Y los gastos escolares entran dentro de ese tipo de deducción. El código te permite deducir gastos educativos más allá del beneficio de los gastos educativos. Por ejemplo, si la inscripción del colegio de tus hijos o demás, pero te lo lleva a tener que pagar una retención del 27%. Me explico. Si tú, por ejemplo, tienes tu empresa y dices, yo voy a pedir un comprobante fiscal por el colegio de mis hijos, para yo poder deducirlo, si mi factura si el colegio fue de 100 mil pesos, tengo que retener 27 mil y pagarlo a la DGI. Yo digo que en términos netos es lo mismo que no pedir el comprobante, porque le estás pagando el mismo 27% Sí, claro. de beneficio a la DGI. O sea que el código te lo permite, pero tanto eso como gasto de seguro individual, en la última reforma se puso la retención del 27% y no es ya, digamos, atractivo reportar ese gasto. Bien. Antes de pasar de Israel, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la importancia de que es algo que es muy interesante y yo me di cuenta desde que me formalicé? La importancia de estar formalizado y hacer una declaración jurada en el impacto de abrir cuentas bancarias como independiente. Uh-huh. Claro, muy buena pregunta, porque eso es lo que se enfrentan muchos profesionales cuando quieren ir al banco. Si quieren pedir una tarjeta de crédito para la empresa, difícilmente se las dan porque no tiene, digamos, no tiene bien sus impuestos o sus estados financieros. No es si tú no tienes tu empresa o ya sea que tú te constituyes como persona física o IRL, yo siempre voy a recomendar que sea a través de una empresa, que no se quede como persona física. Uh-huh. Por lo que ya yo comenté, aquí el código beneficia más la tributación a las empresas. Pero si tú como profesional independiente creas tu empresa y esto ya te formalizas y empiezas a tener tus clientes, le das el comprobante fiscal, tienes tus estados financieros. Evidentemente, cuando tú vas al banco y estás presentando una empresa o a ti como más formal, el banco tiene más apertura a poder darte productos financieros. Puedes separar lo que es, digamos, la tarjeta de crédito personal y poder pedir una tarjeta de crédito empresarial. Digamos, ya esta es la tarjeta de crédito de la empresa, que no me afecte mi tarjeta de crédito personal o mi score personal. También puedes después pedir líneas de crédito, préstamos bancarios. Y yo siempre lo que comento, eso te ayuda también a atraer más clientes. Uh-huh. Cuando tú ya estás formal y tienes una estructura que tú puedas mostrar ante tus clientes, eso es mejor para una empresa que te quiere contratar porque le da mayor, valga la redundancia, formalidad a tu trabajo.
Sí, y puede hacer más negocios. Y ahí te quería comentar, porque yo hice eso a nivel personal y a nivel empresarial, yo estoy registrado. Y que me ayudó mucho. Parece, por ejemplo, en un banco privado de aquí, yo fui con mi declaración jurada y todo lo demás. ¿Qué pasa? Gracias a eso, y no fue una carta laboral de la empresa que yo hice, que eso es un error que cometen muchos, yo entré en una categoría que ellos saben, bueno, asesor inmobiliario, dueño de empresa, tiene un rango máximo de tanto. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en ese rango, ellos no te retienen el dinero. Porque ya ellos ven tus declaraciones juradas, lo que tú mueves, lo que tú manejas, ellos te entran como en un perfil como de riesgo. Ellos saben que en el perfil del banco, esos tipos de personas, por lo regular, entran tanto o tanta de proporción de dinero. Por encima de ahí, fácilmente te van a llamar o te van a mandar un mensaje y demás. Entonces, por eso quería que tú lo comentaras del beneficio. Y algo que le voy a recomendar a los asesores inmobiliarios, que también yo creo que tú hables un poquito de eso. Hay muchos asesores que cometen un error muy importante, y es lo que dice Carlos. Hay muchos asesores que yo les he recomendado que se ponga como persona en una empresa, trabajando para una empresa inmobiliaria, ¿verdad? Tengan una empresa, por ejemplo, Alberto Fortunato de Israel y Pérez SRL, y la empresa inmobiliaria le pague la comisión a esa empresa. Primero, si se adhieren al RCT, la misma empresa, no le van a tener que retener el 18, porque a una persona física le retienen el 18 y el 10, me corrige Carlos. Entonces, como empresa, nada más te van a tener que el 18% de un RCT, ellos tienen que asumirlo y te van a pagar el 100% del dinero. ¿Qué pasa? Tú puedes ponerte un sueldo y vas a cotizar en TCS y ahí mismo tú puedes contribuir a tu AFP y todo lo demás. Entonces ese es un beneficio interesante y tú vas a poder tener tu seguro de salud y demás. Sí. Sí, totalmente. Y eso es una buena forma también de presentarlo. Es decir, cuando tú tienes una sociedad, como bien dice, ya la retención no es igual. Además de que la tributación es sobre el 7%. Cuando tú eres como persona física, tú te retienen el 10% y adicional, como hay un escalafón de ingresos hasta el 25% del impuesto sobre la renta para personas físicas, tú tienes que pagar en base al tramo que quedes a final de año por el nivel de ingreso. Cuando tú estás en el RST servicios, el impuesto es un 7%. Que ya si tú facturaste 3 millones, vas a saber que son 210,000 pesos que vas a pagar de impuestos sobre la renta. Pues independientemente que tú le haya entrado gastos y demás. Claro, sí, porque en el RCT ingresos no reportas gastos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si tú tienes 3 millones de pesos, una persona física te retiene en el 10, son 300,000. Una empresa que factura 3 millones de pesos, el 7% son 210,000 pesos. Entonces, de entrada, como empresa estás tributando menos. Es lo mismo que yo vengo mencionando, que a la persona física la penalizan más cuando es contribuyente. Entonces, tú creas la empresa fácilmente, tú lo tienes en el régimen, y al final de año, como es en un impuesto único por el nivel de ingreso, pues ya sabes cuánto va a ser, y tú te puedes poner, como bien dice Jason, puedes ponerte como empleado de la empresa y que simplemente te haga una deducción de impuestos sobre la renta. Y usar la empresa también para, digamos, aprovechar otros gastos que sí son deducibles más para la empresa. Que aunque tú no estás reportando gastos, financieramente lo puedes poner, como el vehículo a nombre de la empresa y aprovechar la depreciación del vehículo. Gasolina, seguro. Celular, todo ese tipo de cosas. Sí. Una pregunta. ¿En qué momento, a partir de ingresos que tiene un autónomo, le es más factible pasarle de una persona física a una persona ya jurídica para formalizar su empresa? ¿Hay un monto específico o directamente cuando empieza a generar ingresos? Para mí, soy reiterativo, es bueno empezar siempre con una empresa. Por lo mismo que acabo de mencionar ahora, aún así un profesional independiente como persona física que se acoja al RST, vuelvo al mismo ejemplo de los 3 millones, si factura 3 millones en un año, le van a haber retenido 300,000 pesos, que es el 10%. 10%. Pero si él constituye su empresa desde un inicio, él acoge el RCT, da los servicios, facturó 3 millones, él va a pagar 210,000 pesos de impuestos. O sea, te estás ahorrando 90,000 pesos simplemente por haber hecho una empresa y no haber facturado como persona física. O sea, que desde el principio, cuando tú empieces a tener el deseo de emprender, yo le recomiendo a las personas que creen la sociedad
y que se acojan al RST hasta que el ingreso se lo permita. Perfecto. Carlos, antes de entrar con Fortunato, ahora me surgió algo que es bueno que tú le dices a la gente. La importancia de una empresa acogerse al RCT, una empresa, una persona jurídica. Y dentro de esos beneficios que tú le hables, el pago de no anticipo, ¿verdad? Claro. Cuando tú adhieres como empresa, que ese es el dolor de cabeza del dominicano y que tú le expliques por qué una persona jurídica bajo el RCT no paga anticipo y cuando no está en RCT sí tiene que pagarlo. Sí, cuando estás en el régimen ordinario, que es el régimen de todas las empresas, tú en base al impuesto liquidado te toca pagar anticipo el año que viene, que es un adelanto del impuesto sobre la renta que vas a pagar el año subsiguiente. Una locura para Una locura. En lo personal, para mí. Una opinión personal. Claro. No lo es. No, eso tiene sus pros y sus contras, digamos. Para el flujo efectivo, evidentemente para una microempresa, mediana empresa, puede ser un golpe. Sí. Pero cuando tú ya vas creciendo, quizás no te sea tan malo, porque tú dices, oye, yo prefiero pagar mensual a que esperar abril y tener que pagar todo ese dinero. Sí. O sea, las empresas ya a medida que van creciendo, ya obvio, tú vas teniendo otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, obvio, cuando uno va empezando, que es micro, pequeño, tú dices, oye, me estás quitando ese anticipo, que para mi flujo de efectivo representa quizás el pago de una persona de nómina. Entonces, por digo, todo depende de la circunstancia de la empresa. Pero como estamos hablando de emprendedores o de empresas que... Menos de 11 millones de pesos, 10 millones para abajo. Lo que conviene es el RST nuevamente. O sea, ¿por qué? Porque tu empresa va a tributar un 7%. El año que viene tú lo vas a pagar en 3 cuotas. No lo vas a pagar en una sola cuota. Y adicionalmente tú no vas a pagar anticipo. Es decir, tú te vas a ahorrar de ese pago mensual a la DGI. Lo cual es muy bueno. O sea, el régimen, el RST... en la última reforma fiscal que estaba presentando el gobierno, yo veía mal y lo puse en un artículo que escribí, que estuvieran reduciendo el monto de permanencia en el RST. Lo estaban bajando a la mitad, a 5 millones de pesos. Eso es injusto. Claro, porque o sea, tú lo que tienes que incentivar la formalización. En el RCT no está la recaudación de la DGI. O sea, la DGI realmente no tiene un foco de recaudación alta en el RCT. O sea, lo que tú sí estás obteniendo es información de terceros que le están comprando a esas personas que están en el régimen. Alguien que antes no te pagaba impuestos te está pagando impuestos porque ya se formalizó y tú estás teniendo más cruces para fines de impuestos. Y el dinero está en el régimen ordinario, que es lo que pagan anticipo, Claro. lo que registran factura todos los meses y todo lo demás. Claro, ahí es donde está realmente el dinero y el trabajo que tiene que hacer la DGI. Bueno, tú sabes que todo estos temas aquí escuchándote, me han puesto mi mente como a pensar en otras cosas y a generar un sinnúmero de preguntas que iremos realizando en este trayecto. Quiero, antes de pasar un poco a los modelos tendentes internacionalmente, terminar y concluir con el aspecto inmobiliario aquí. Vemos un crecimiento en la inversión extranjera, aparentemente muy favorable para la economía dominicana. Vemos también una crecida de turistas. En el caso de los desarrolladores, que veo que están muy incentivados en desarrollar propiedades en la República Dominicana, cadena hotelera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún beneficio fiscal? Y si existe, ¿cuál es y cómo funciona para estos inversionistas extranjeros que vienen aquí a desarrollar este tipo de infraestructura como hoteles, proyectos inmobiliarios, etcétera? Bueno, una de las principales leyes es la de Confotur. Bien. Confotur te permite a ti desarrollar un proyecto ahorrándote el pago de impuestos sobre la renta, ahorrándote el pago de impuestos de importación, teniendo, digamos, una ventaja competitiva contra aquellos que no están en Confotur, porque fácil te están ahorrando más aproximadamente un 30% del costo al no pagar los impuestos. ¿Confotur funciona tanto para el desarrollador como para el que adquiere la propiedad? Para el que adquiere la propiedad tiene una exención de IPI por 15 años. Okay. Para el desarrollador es la penúltima modificación de la ley de Confotur dio, digamos, una exención para aquellos que hacían remodelación ya de hoteles. Por ejemplo, si tú tienes el hotel Santo Domingo
Ok, lo hizo Barceló en su momento. O sea, tú remodelas, o sea, esa remodelación, lo que es compra de aires acondicionados, todo lo que tú vayas a hacer, tiene la exención de ITEVIS y tiene exenciones para ti, para poder hacer la remodelación ya de algo que estaba construido previamente, antes de la ley de Confotur. Entonces te permite no solamente para nuevos desarrolladores, sino también para aquellos hoteles que quieran remodelar o ampliar su infraestructura. Y eso es un excelente beneficio fiscal, y para los compradores de aquellas propiedades que tienen la clasificación de Confotur se ahorra por 15 años lo que es el IPI. Explícanos aquí a la audiencia. Le hemos hablado, pero para Sí, las que nos para están el público escuchando en este en general. episodio no saben qué es el IPI. El IPI es el impuesto de propiedad inmobiliaria que se paga, es el 1% que se paga. Hay una exención de 10 millones de pesos. A partir de los 10 millones y pico, 190, algo así. sí, de pesos, tú empiezas a pagar el 1%. Es decir, si tu propiedad vale 20 millones, tú debes de pagar el 1% sobre la diferencia de los 10 millones 190 mil y los 20 millones, sobre 9 millones de pesos. Bien, perfecto. Excelente. Sí. Direli. No, dale. Mira, tú. para cerrar el ciclo y ir a otra parte, hay dos cosas que queremos concluir aparte del sector inmobiliario. Primero, consecuencias de un asesor inmobiliario independiente no estar registrado y qué puede repercutir a nivel económico. Y segundo, hablar de lo que es la ganancia de capital. Luego que un propietario revende o vende un apartamento que adquirió en un X tiempo, lo compró en el 2010 y lo vendió en el 2025, o que lo revendió, ¿cómo funciona la ganancia de capital? Estas dos preguntas. Mira, el primero es muy importante porque la gente entiende a veces que cuando te retienen, ya tú no tienes que hacer nada ante la DGI. Me explico. Tú vendiste un inmueble, te ganaste tu comisión, estás con una inmobiliaria, digamos, que te quiere reportar el gasto de comisión y te va a retener el 10%, ¿verdad? Pero ese es un pago a cuenta de tu impuesto sobre la renta. El 18 y el 10 te quitan. Sí, el 18 de ITEVIS y el 10 de impuestos sobre la renta. Pero el próximo año tú tienes que presentar tu declaración de impuestos ante la DGI, porque ese es un pago a cuenta que te están haciendo. Es un pago, digamos, parcial de tu impuesto. Como ya tú estás teniendo reportes de terceros, que son los que te están pagando la comisión, va a llegar un momento en que la DGI te va a notificar. Y si tú no estás inscrito como contribuyente, no presentas tus declaraciones, tú vas a entender que yo no tengo ningún problema. Ay, Dios. Va pasando los años y de repente te llega esa notificación de la DGI que te dice: yo veo que terceros te han reportado ingresos en los años 2022, 23 y 24. Te la van guardando ahí. Exactamente. Sí, porque Sí, antes que tú digas, hay tienen algo una que la cronología. gente no sabe, en la oficina virtual de la DGI, a mano izquierda, sale algo que se llama datos de terceros. Y ahí se ven todas las personas que te están reteniendo un 10 y un 18%. O sea, te están teniendo retención de comisiones y sale qué empresa fue la que te retuvo. Por eso es bueno aclararlo, que la gente cree que no lo sabe. La DGI lo sabe porque inmediatamente el contable de la empresa inmobiliaria Claro. hace su reporte. Exacto. Ellos en los datos de terceros sale quiénes fueron que te retuvieron el dinero. Y el otro punto que comentabas. No, las consecuencias. las consecuencias. La consecuencia entonces, cuando la DGI te notifica, te dice: mira, tú estos 3 años tuviste ingreso, eso que a ti te retuvieron fue parcial, tú me tienes que pagar el 15% adicional, más los recargos e intereses. Del año. De cada año, de los 3 cada años. año. Sí, de los Guau, años y de es- la- me imagino que es sumamente alto. Claro, entonces ahí es donde las personas empiezan a maldecir a la DGI, que cómo es posible. Claro, entonces yo digo, es que no es culpa de la DGI. O sea, hay una culpa quizás de falta de educación tributaria. La DGI da muchos cursos de educación tributaria, pero es que realmente eso, quien te paga, si tú eres un profesional independiente, quien te paga te hace una retención parcial. Tú tienes la obligación el próximo año, el mes de febrero, marzo, presentar tu declaración de impuestos. Entonces ahí es donde está el problema. Si tú no te organizas y dices: mira, ok, yo quiero ser un agente inmobiliario, ya sea independiente, yo sé que me van a pagar comisiones, déjame inscribirme como contribuyente y acogerme al RCT. Porque si tú no lo haces, tú vas a tener que, te van a estar reteniendo el 10%, se te olvida pedir facturas de comprobante para deducir tus gastos. Entonces, cuando te llega la notificación de la DGI, no tienes gastos que reportar, por lo tanto, todo lo que la DGI te va a decir que fue tu ingreso lo va a presumir como un beneficio. Exacto. Y entonces te va a tocar pagar mucho impuesto. Y toda tu ganancia se te va a ir pagando impuestos. Se te va a ir pagando. Y esa es la Hay realidad. algo, un mito o realidad que yo quiero que tú hables antes de la ganancia de capital, y es
Es cierto que si una persona, por ejemplo, tiene esa consecuencia, lo notifican y demás, la DGI tiene la potestad de que si esa persona se está negando, bloquear sus cuentas o buscar la manera de obligarlo. La DGI tiene, por principio, facultad de hacer dos tipos de embargo, el que es retentivo y ejecutorio. El embargo retentivo es aquel que cuando hay una deuda, la DGI, porque hay diferentes tipos de deuda, una deuda parcial o digamos preliminar, que es cuando la DGI te dice, mira, ok, tú tienes estos 3 años que no has declarado, te hago una resolución de determinación y tú me tienes que pagar este impuesto. Tú tienes la oportunidad de recurrir. Es una fase de tú pelear con la DGI y dentro de la DGI. En ese momento, la DGI no puede ponerte ningún embargo ni retentivo. Es decir, no puede poner oposición a tus inmuebles. Si después de tú haber peleado la DGI internamente en reconsideración sale el fallo de reconsideración, tú tienes 30 días para ir al Tribunal Superior Administrativo a pelear ahora en la sede jurisdiccional. Pero una vez sale de ahí, ya la DGI sí tiene la facultad de ponerte un embargo retentivo. Es decir, yo le pongo una oposición para que no distraiga, digamos, su patrimonio y después se insolvente. ¿En ese patrimonio incluye las cuentas o no? Puede incluirlas como retentivo incluso con tus clientes. Ok. Es decir, toda la cuenta por pagar que tengas a tal persona está embargada, no le puedes pagar. Si ya después de que tú vas al Tribunal Superior Administrativo te fallan otras en contra, tú puedes ir a lo que se conoce como casación. Ok. Es una de las últimas instancias. Y si te fallan en contra y le dan la veracidad a la DGI, ya se conoce como deuda firme y exigible. Una vez la deuda es firme y exigible, la DGI puede hacer una ejecución de lo que había retenido y decir, ok, tú no me has pagado, ya peleamos en diferentes instancias, me dieron el favor a mí, pues yo voy a cobrarme mediante la ejecución de tu propiedad, te la voy a quitar y la voy a subastar. Ok. Y entonces, vamos a hablar, para antes de entrar con Alberto y de Israelis, con otros temas, la ganancia de capital. Eso es un tema que yo quería que abordáramos breve o largo, como tú quieras, porque mucha gente no entiende eso. Compra una propiedad, me llama a mí, yo la vendo, le doy la sugerencia, no entiende cómo funciona la ganancia de capital, cómo que yo tengo que pagar impuestos por lo que vendí. Explícale a la gente de Republic Podcast, a todo el público, qué es la ganancia de capital de un inmueble o de cualquier cosa. La ganancia de capital es la diferencia que tú tienes entre el costo de un activo productivo, puede ser una casa, puede ser un terreno, y el valor de venta. Ahí incluye las acciones de una compañía. Sí, claro, las acciones también. Entonces, el código establece que hay un multiplicador de ajustes fiscales que te permite indexar tu costo de adquisición. Es decir, te va a reconocer que con el tiempo hubo un aumento en el costo y te lo voy a valorar. Entonces, si tú compraste una propiedad en el año 2010 y la vas a vender en el año 2025, tú tienes que ir a la tabla de ajuste de multiplicadores de la DGI y tú vas año 2010. Te la publica trimestralmente la DGI y dice, yo voy a vender en el primer trimestre del 2025. Supongamos que el multiplicador sea 1.70. Significa que el costo de tu propiedad del año 2010, tú lo multiplicas por 1.70 y te da un nuevo costo ajustado por inflación. Ok. Entonces, ese nuevo costo, a ese nuevo costo lo vas a tener de base y al valor de venta le vas a restar ese nuevo costo. Y te va a dar una ganancia, un beneficio que la DGI presume que tú tuviste por la venta de ese activo. Y esa es la ganancia de capital. Cuando es de personas físicas, tú pagas el 25%. Y cuando es de sociedades, cuando el inmueble o está en una sociedad, pagas el 27%. Esto también es de amplio desconocimiento de las personas. Muchos desconocen que al momento de vender la propiedad tienen que pagar ese 25%. Pero yo igual publiqué un artículo que entiendo que eso debe ser revisado cuando haya la próxima discusión de reforma fiscal en el país. Porque una cosa es que tú adquieras bienes con fines especulativos, de inversión. Supongamos que ya yo tengo mi casa y decido invertir en una propiedad en Punta Cana.
Digo, bueno, para mí en Punta Cana va a aumentar los precios, déjame invertir en esa propiedad o alquilarla, déjame tener un retorno por lo que yo estoy invirtiendo. Pasan los años y la quiero vender, bueno, fue una inversión especulativa. O sea, no fue para yo habitarla. Yo entiendo que ese tipo de bienes sí deben de pagar ganancia de capital, porque al final tú buscaste un lucro. Exacto. Pero cuando estamos hablando de tu vivienda principal, que tú simplemente la compraste para vivir con tu familia, y que tú, por ejemplo, nuestros padres que la pudieron haber comprado en el año 1990, los niños van creciendo y después se van de la casa, ¿qué dice el padre? Pues déjame venderla porque la casa ya es muy, muy grande para mí, ¿no? No le está vendiendo porque necesita liquidez, no le está vendiendo por fines especulativos, simplemente le está vendiendo porque ya el espacio le queda grande o quiere hacer algo con ese dinero porque ya la casa es muy grande para los padres. En otros países te eximen de pagar ganancia de capital si es tu vivienda principal. O si tú vas a reinvertirlo en otra casa que vas a comprar. Pero aquí no pasa eso. Aquí independientemente, todo el mundo tiene que pagar la ganancia de capital por la venta de los inmuebles. Okay. Si se da el caso. Entonces es algo que realmente debe de revisarse en el Código Tributario. Dar unos mecanismos de donde tú puedas decir, ok, si fue tu vivienda principal en los últimos 3 años y tú la habitaste y tú puedes demostrar mediante factura de luz, factura de mantenimiento, agua, que tú la habitaste, Sí. pues yo te voy a eximir del pago de ganancia de capital y te puedes comprar tu otra vivienda. Porque ahí es donde viene el problema. Una persona dice, mira, yo tengo una vivienda, voy a ganar $100,000 y me voy a comprar otra. Pero la verdad es que no son 100,000. Son 70 o 75 porque le tiene que pagar 25,000 a la DGI. Así es. Y ahí es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es para pasar con ellos, cuál es la consecuencia que tiene una persona por no pagar la ganancia de capital? Hay quienes dicen, mira, yo de todo modo lo voy a declarar, no lo voy a pagar. Quieren a veces subvaluar el valor de venta, pero tú tienes que presentar la ganancia de capital en tu próxima declaración de impuestos. Si tú la vendiste en el año 2025, en el año 2026, que vas a declarar el año 2025, tienes que presentar la ganancia de capital y pagarla. La DGI tiene el registro de todos los contratos de inmuebles que pasan por ahí. Y puede darse que al lapso de 3 años te notifique la DGI. Wow. Y te diga, mira, tenemos registrado un contrato del año 2025 sobre la venta de este inmueble. Y nunca lo regularizaste. Entonces tienes que pasar 3 años después a regularizarlo, declarar la ganancia y ahí vienen los recargos, intereses y que te hace más alta la deuda de lo que era en su momento. Wow. Bueno, una pregunta que va coligada con el, vamos a decir, el sistema impositivo internacional, un poco. Una diferencia entre un régimen, digamos, una residencia, un tax resident country, o un país de residencia tributaria, podría decirse, y un paraíso fiscal. ¿Son similares o hay una similitud? ¿Y qué impacto tienen cada uno? Qué pregunta, vaya. ¿Qué pregunta? Sí. Es una pregunta. Tómese el tiempo que quiera para responderla. Sí, mira, muy buena pregunta porque con todos los esfuerzos de GAFI, GAFI-LAT que se han tenido para poder, y también lo del BEPS de la OCDE para evitar la erosión de la base imponible, hay países que antes estaban catalogados como paraísos fiscales, como Panamá, Sí. que les han pedido hacer esfuerzos para que no sean países de baja o nula tributación, que es como también se les dice. Cuando tú estás dentro de un país de baja o nula tributación, en el ámbito internacional, si tú estás haciendo operaciones hacia esos países, no es muy bien visto. Por ejemplo, si tú tienes dinero de aquí que va a esos países o de Estados Unidos que va a esos países, te empieza mucho a preguntar los bancos por qué estás enviando dinero, sobre todo en Estados Unidos, que está el FinCEN, por qué estás enviando dinero a este país, a las Islas Vírgenes o Caimán. a Caimán, Andorra, que son países que, como depende de la zona geográfica donde estés, que suelen enviar el dinero. Y evidentemente eso se ve mucho con un tema de ocultamiento de patrimonio. Tú lo mandas a esos países porque tú quieres ocultar el patrimonio que tienes a tu país de origen. Principalmente los países europeos y Estados Unidos. Entonces, a esos que son países como se le puede decir, paraísos fiscales, o países como ya se ha ido cambiando, países de baja o nula tributación, tienen esas ventajas, que tienen secreto,
quiere decir que no publican la información de las cuentas bancarias, no la dan tampoco, o que lo que tú pagas en impuestos es muy bajo, que no es en base a una media. Por ejemplo, República Dominicana tiene un impuesto sobre la renta del 27%. Hay países de América Latina que lo tienen en 30, lo tienen en 25, pero tú tienes una media que no se desvía mucho. Es moderada. Exacto, realmente. entre 25 y 30%. Pero cuando tú dices que, cuando tú vas a otro país que te dice que es 0, que es 1, que es 2, pues realmente tú estás incentivando a que el dinero se vaya a esos países. Perfecto. Yo voy a agregar algo. Adelante. Porque me ha llamado mucho la atención y me he tomado el tiempo para investigar un poco sobre esto. ¿Por qué países como Emiratos Árabes Unidos, específicamente el caso de Dubái, ha tenido éxito en llevar tanto capital, principalmente, por ejemplo, de España y de muchos países de Hispanoamérica que tienen unas tributaciones asfixiantes, y no cae este lugar dentro de lo que es Un paraíso fiscal. un paraíso fiscal? ¿Cuáles son las estrategias que tienen estos países para tener tan atractivo? Yo conozco de muchas, pero me gustaría que la abordaras tú. Y cómo yo, por ejemplo, como dominicano, puedo beneficiarme o gozar de otros sistemas tributarios en el extranjero sin tener que tener el tema de la doble tributación. Ok, para separarlo. El tema, bueno, Dubái, realmente hay que mirar que, como tú bien dices, parte de los Emiratos Árabes Unidos, que son... el nivel de ingresos que ellos tienen es muy superior al de otros países, en donde no dependen de impuestos como nosotros, impuestos así directos, para poder tener una recaudación. Ellos tienen, digamos, al igual que Qatar, que tiene, por ejemplo, gas, o que tienen petróleo, que su principal fuente de ingresos viene de materia prima. No se consideran paraísos fiscales por otra razón, que es que no hay ocultamiento de información. O sea, está el acceso de información. O sea, tú vas a otro país, como yo decía, puede ser alguna de las islas que no te dan información de quién tiene su dinero en las cuentas. Eso pasaba antes en Panamá. Todavía están las estructuras panameñas que te permiten a ti cierto velo corporativo, y ahí es donde más se puede determinar también una parte de paraíso fiscal. Tú tienes otros países que te ofrecen casi nula tributación, pero que la información está abierta. Por lo tanto, no hay un ocultamiento de tú saber quién tiene el patrimonio, quién tiene el patrimonio ahí. En el caso, por ejemplo, de España. España, o los españoles buscan mucho salir de allá y llevar sus capitales a otros países, porque primero la agencia tributaria española es muy agresiva. Sí. Tiene un impuesto sobre la renta de la persona física de un 40%. Wow. O sea, es muy alto. Sí, mucha gente se confunde que el esfuerzo fiscal español es mayor que en los países nórdicos. A mucha gente le vuela la cabeza cuando saben eso. Claro. Sí, es un sistema muy agresivo el sistema español. O sea, porque hay diferentes sistemas tributarios, y hay que ver también el retorno que te da o básicamente cómo está estructurado, ¿no? La tributación en España tiene una fuerte incidencia en la persona física. Y es por eso que los españoles buscan cómo salir de España para tributar menos. Okay. ¿Eso es a nivel general o varía por comunidades autónomas también? Es a nivel general. Okay. O sea, porque ya el impuesto de las personas físicas es, digamos, algo de nivel nacional. Y es por eso que las personas o los españoles tratan de buscar otras jurisdicciones que les permitan pagar menos, y buscan países en los cuales tienen convenios de doble tributación para poder, digamos, expatriar sus capitales. Porque un convenio de doble tributación te permite, en cierta medida, llevar una tributación más reducida cuando tú ya eres, por ejemplo, si eres residente aquí en República Dominicana. Tú estás pasando de un 40 a un 25%.
Eso de entrada. Si tú empiezas a tener tus ingresos aquí en el país, te estás ahorrando un 15%. Pero también te permite que cuando tú eres residente fiscal aquí y tienes servicios o contratas servicios al exterior o te contratan desde el exterior, solamente te retienen el 10%, porque eso es lo que te establece el convenio. Entonces ya no tienes que estar preocupándote por la tributación del 40%, sino que te están reteniendo un 10% por el servicio prestado desde aquí hacia el exterior. Y obvio hay aprovechamiento de los convenios de doble tributación. España tiene más de convenio de doble tributación, no solamente con República Dominicana. Y ya obvio, yo creo que hay también casos donde no necesariamente buscan, como dije, República Dominicana. Hay youtubers, creo que Román... que conocemos varios. Bastantes, están algunos. en Andorra o están en otros... Sí. De hecho, hay uno que está acá. Sí, hay uno aquí. Sí. Algo que quería preguntar, el tema de Dubái. Dubái tiene, como te dijo, que hay lugares que sí pueden investigar la persona, quiénes tienen la cuenta. ¿Tiene esa posibilidad en vamos a decir, una agencia federal o el IRS o lo que sea, o la DGI, de verificar quiénes tienen la cuenta en ese país? ¿O es de los países que no se puede verificar las cuentas o el patrimonio de esa persona ahí? No, cuando se refiere a que si se puede investigar, no es de que haya una data pública, porque por ejemplo aquí de hecho no es pública la información de cuánto pagan, qué impuestos pagan las personas. Hay convenios en donde un país puede pedirle información a otro país, en el Common Report estándar o un convenio que tú puedas decir con una agencia tributaria, si yo te voy a pedir información de mis connacionales, tú me la puedes dar. Y esos convenios sí pueden mandar, por ejemplo, de hecho, se tiene con Estados Unidos, de que en teoría la DGI le puede pedir información a Estados Unidos, dime de quiénes son las personas, estoy en un caso que quiero saber si esta persona tiene cuentas allá o no. Eso es mediante la ley FATCA. Sí, bueno, la ley FATCA es más para los ciudadanos americanos o residentes que tienen cuentas en el extranjero. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada legislación es muy particular porque para Estados Unidos poder compartir información contigo bajo el tema de, por ejemplo, tú le puedes decir, estoy investigando a una persona por lavado de activos. Necesito saber si tiene activos en tu territorio. Lo que se cataloga como lavado de activos tiene que ser igual en ambas jurisdicciones. Aquí la ley de 155-17 estableció el delito tributario como un delito precedente de lavado de activos. Pero en Estados Unidos el delito tributario no es precedente de lavado de activos. Es decir, que aunque la DGI esté investigando a una persona porque cometió un delito tributario y es un precedente de lavado de activos, como en Estados Unidos no lo es, Estados Unidos no está en la obligatoriedad de darle información a la DGI. Porque no, o sea, y eso ya dependerá de cada jurisdicción. Y veo que también allá se apalanca mucho y las personas, principalmente con los temas comerciales, tienen ciertas jurisdicciones o estados de preferencia, como Delaware, Wyoming, Texas, Florida mismo. La misma Florida, exacto, para tener cierto, vamos a decirlo así, apalancamiento, beneficio y deducciones fiscales. El sistema de nosotros, comparándolo, por ejemplo, que sería una comparación incomparable, pero al final del mensaje creo que me van a entender, tiene esos aspectos legales en donde el contribuyente tenga tantas ventilaciones o posibilidades para tener beneficios fiscales, o simplemente va más dirigido al tema empresarial. Vamos a enfocarlo en dos vías. Estados Unidos tiene una legislación que permite que los extranjeros no residentes que no tienen un lugar de negocios, un establecimiento permanente en Estados Unidos y no hay vinculación, puedan hacer cualquier tipo de operación en el territorio americano y no pagar impuestos. Ni federales, y hay estados, como bien mencionabas, en Wyoming, Nuevo México, Texas, Florida y Delaware, que no pagan impuestos estatales. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener tu empresa en Estados Unidos, se constituye. Si tú no tienes un empleado, si tú no tienes un lugar físico de negocios y no operas tú físicamente en Estados Unidos, puedes tener operaciones allá y no vas a pagar impuestos. Y entonces eso también hace que el tipo de sociedad que se crea genera un pass-through con el accionista. Que todo el ingreso de la empresa se vuelve un ingreso del accionista y por lo tanto ambos están exentos de impuestos.
Aquí, en República Dominicana, técnicamente pudiera ser lo mismo para un extranjero. En el sentido que el código te establece que el principio de tributación es por residencia y en algunos casos por la fuente. O sea, es un principio mixto. Significa que si un ciudadano americano crea su empresa aquí en República Dominicana, factura en República Dominicana, pero él no tiene presencia física en República Dominicana, no es residente y el ingreso no provino de República Dominicana, él puede declararlo exento. O sea que es más o menos similar, pero también para el otro. Señores, yo quiero, antes de finalizar este tema, que Carlos nos dé sus redes y sus contactos, porque esto es un tema de interés para todos. Tanto para el que es asesor inmobiliario, para el que no, Cliente, para el que tenga, Para el emprendedor, exacto. Para el público mismo, en general. Para mí mismo, de hecho, yo mismo me voy a quedar con su contacto porque yo he estado indagando bastante sobre estas jurisdicciones en el extranjero. Me interesa mucho. A mí también me interesa. Y 2, 3. yo quiero que tú des tu contacto y todas las Y un personas... consejo Sí, también. y todas las personas que vayan de Republic Podcast le digan, mira, te vimos en Republic Podcast y bueno, no sé ya si ustedes lo pueden acomodar o a darle algún cariñito como tal. Bueno, sí, mira, mis redes sociales, el Instagram es @CarlosMartinezPortes. Ese es el Instagram personal. El de nuestra empresa es @Huey Group, que es HUEY Group, de grupo. Ahí nos pueden encontrar directamente. Yo suelo dar algunos tips también en el Instagram personal. Muy bien. Que de igual manera lo que uno busca es realmente ciertamente contribuir a dar el conocimiento que uno pueda tener para mejorar los ámbitos tributarios y contables y empresariales para... Importante. ¿Solamente tienen ustedes presencia aquí o tienen presencia en otras jurisdicciones en el extranjero? Nosotros tenemos también oficina en Dallas, Texas. En nuestra oficina de impuestos nosotros ofrecemos el servicio de impuestos en Estados Unidos. Muy bien, atención. ¿Tiene un Para el número público de estadounidense. referencia, un número de teléfono o correo? Sí, el correo mío es cmartinez@ParamountTax. Es PARAMOUNT.tax. Okay. Y estamos cerca del área de Dallas, que es una zona que se llama Southlake, Texas. Ahí nuestro teléfono es 817-745-4641. Tenemos nuestra oficina allá donde ofrecemos el servicio de declaración de impuestos, asesoría fiscal, manejo de contabilidad también para todo el territorio americano. ¿Asesoran el tema ustedes de los extranjeros que quieran estructurar empresas allá y también de llevarle la contabilidad de manera conjunta? ¿Dan ese servicio? Sí, claro. De hecho, así empezó nuestra expansión hacia Estados Unidos. Empezamos a ver la oportunidad de personas que querían hacer negocios en Estados Unidos, que querían expandirse de igual manera. Y nosotros empezamos con la constitución de sociedades y después fuimos ampliando con el servicio, como ya que lo ofrecíamos, con el servicio también de impuestos allá, empresariales e individuales y el manejo de la contabilidad. Es decir, que si una persona que nos está escuchando de cualquier parte del mundo, de República Dominicana, ya sea también Estados Unidos, que quiere iniciar también negocios en Estados Unidos, nosotros podemos crearle la empresa desde cero, se le hace toda la creación de sacar el registro ante el Estado, tener su agente residente, sacarle el EIN ante el IRS. También sacamos el IT number para las personas que quieran tener su identificación tributaria individual para después poder tener algún acceso a crédito en Estados Unidos que te permite sacar tarjeta de crédito, préstamos personales. Es decir, ofrecemos todo el tipo de servicio para las empresas en Estados Unidos y aquí. Perfecto. Perfecto, entonces. Nada, Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por Gracias, aceptar la Carlos. invitación y esperamos poderte tener en otro episodio. Y lo digo así porque, aunque no creas, aquí nosotros nos quedó tema para más. Pero vamos Yo por veo que partes, sí. porque es mucho Exacto. contenido. Mucho. Yo pensé que nos iba a sobrar tiempo. No. No. Sigan ahí ustedes en Gracias. sintonía con Republic Podcast y muchas gracias por el apoyo. Bien. Gracias.